Muy bien, ya tenemos la notificación de que se está grabando. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este momento en el que venimos a hablar de tu palabra, a estudiar. Tenemos la intención, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor. Es valioso para nosotros. Meditar de día y de noche en tu palabra es nuestro anhelo, Señor, nuestro deseo. Por eso, Dios Santo, hoy te agradezco por estos hombres y estas mujeres consagrados y consagradas a ti, Señor, que dedican este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ayude en todo momento a poder entenderla. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, muchas bendiciones. Hoy vamos a estar dando la lección número 2 de nuestro módulo, donde hablamos sobre la teología de Pablo, ¿sí? El estudio que Pablo hizo, ¿verdad? Por supuesto, un hombre iluminado por el Señor, inspirado por el Señor para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, como él expone a Dios, las cosas de Dios, y enseña a la iglesia cómo debemos vivir para agradar a Dios o agradando a Dios. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el libro de Gálatas, ¿sí? Un libro que el apóstol Pablo escribió, por supuesto, y quiero hacer una breve introducción. El libro de, de Gálatas dice en la introducción de nuestro texto, voy a utilizar el texto que se les compartió a ustedes. Si no tienen el texto, por favor, pídanlo en el grupo. Vamos a volver a compartir, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. En nuestro texto hay una introducción muy interesante. Dice, en el primer siglo, en la iglesia cristiana, la mayoría, o sea, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos que habían crecido bajo la tutela de las leyes religiosas. ¿Está bien? Tenían leyes religiosas y también costumbres del judaísmo. Pero cuando estos judíos comenzaron a seguir a Cristo, sus relaciones con Dios cambiaron. Alcanzaron un nivel de madurez espiritual porque habían recibido una revelación completa de Dios en Cristo, pero después de un tiempo, algunos de estos primeros judíos cristianos perdieron la seguridad y familiaridad de sus prácticas judías y comenzaron a mezclar su fe cristiana con elementos anticuados de su herencia e insistían que otros deberían hacer lo mismo. ¿Está bien? Gálatas se enfoca en esta problemática. Judíos que empiezan a vivir la vida cristiana, ¿sí? En ese momento, la teología del Nuevo Testamento todavía se estaba desarrollando. Pablo fue uno de los que más trabajaron en este aspecto, ¿verdad? O en esta área, pero los judíos empezaban a escuchar de Cristo, empezaban a ver que las profecías del Antiguo Testamento, esa teología del Antiguo Testamento empezaba a tener sentido en el Evangelio, en la persona de Cristo. Entonces ellos comenzaban a ver un poquito, ellos comenzaban a, eh, a convertirse al cristianismo. ¿Está bien? Y el problema era que ellos querían vivir el judaísmo dentro del cristianismo, ¿verdad? Una situación bastante difícil, ¿verdad? No digo que no tenga nada que ver, pero las costumbres y toda la teología judía estaba enfocada en las obras o en la ley, mejor dicho. El Evangelio trae la gracia de Dios,
pero ellos querían seguir atados a la ley sin tener en cuenta la gracia. Por eso es que el enfoque principal de los escritos de Pablo, él habla de la justificación por fe, de la gracia que tenemos en Cristo, y esos son un enfoque que él quiere desarrollar en el libro de Gálatas. ¿Ok? Bueno, entonces, vemos nosotros lo siguiente. Un ratito, creo que estoy compartiendo mal acá. Ténganme paciencia con la tecnología. Ok, muy bien. Vemos entonces como primer punto el trasfondo de el libro de Gálatas. El trasfondo del libro de Gálatas es el siguiente. Mis hermanos, hago una consulta. ¿Ustedes están viendo la presentación o están viendo mi texto? Hermano Federico, ¿me podrías confirmar si ustedes están viendo la Sí, presentación? pastor. Ahora estoy viendo el texto que compartiste, ahora dice trasfondo de Ok, Pablo. ok, perfecto. Bueno, Pablo escribió la epístola a los Gálatas durante sus viajes misioneros. ¿Está bien? Entonces tenemos que comprender nosotros el contexto. El contexto significa lo que rodeaba a Pablo en ese momento en el que él escribe la carta eh, a la iglesia de Galacia o a los Gálatas, ¿sí? El primer viaje misionero comenzó en el año 46. ¿Está bien? En el año 46. Y acá vemos nosotros en la imagen, vemos de que, voy a anotar un poquito, vemos de que su primer viaje de Pablo comienza en Antioquía de Siria. Aquí donde yo estoy marcando esto, ¿sí? En Antioquía de Siria. Salud, hermano. En Antioquía de Siria, ¿está bien? Él hace un recorrido de Antioquía, él va a Chipre, a esta isla que está aquí, ¿sí? En el libro de Hechos, ustedes van a ver en el capítulo 12 que la iglesia en Antioquía ya estaba formada y que los ancianos de la iglesia recibieron una revelación del Señor y enviaron a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero. Entonces, en Antioquía ya había una iglesia formada. Es cierto, ellos zarpan de Antioquía. Su primera parada evangelística es en la isla de Chipre, ¿sí? Acá es donde ellos empiezan a hacer su trabajo evangelístico, a evangelizar a las personas que estaban en Chipre. Luego de ahí, ellos van a la región de Antioquía de Pisidia, ¿sí? Acá ustedes ven, esta es una región también, acá hay una Antioquía de Pisidia, acá hay una Antioquía de Siria. Ellos van aquí y en cada ciudad van evangelizando, ¿verdad? Hasta llegar a la región de Galacia, que era una región dominada por los romanos. ¿Sí? Aquí en Galacia, ellos van a Iconio, que era una ciudad de Galacia, a Listra y luego van a Derbe. Dice que acá ellos van predicando, en algún momento son recibidos por los judíos en su predicación, pero después son expulsados ellos de de las ciudades. Son maltratados, golpeados, torturados,
las peores cosas ellos pasaron, mis hermanos, hasta que llegan a Derbe, y dice que en Derbe ellos tienen la posibilidad de comenzar una iglesia y preparar a algunos ancianos para dejar ahí. Luego, en su regreso, ellos van de nuevo por Listra, Iconio, ¿sí? Van por la región de Galacia a los lugares donde ellos habían ido ya para animar a los hermanos que habían recibido el evangelio, ¿sí? Y en medio de ese viaje de regreso es que él empieza a escribir a la gente de Galacia, ¿sí? Y acá voy a poner en otro color. O sea, él escribe la carta o el libro de Gálatas a toda la gente que vive en esta región, ¿ok? A todas las iglesias de Galacia. Y él en su viaje de regreso no pasa por Chipre, sino que va desde Panfilia, aquí, va otra vez a Antioquía a llevar los reportes. Su viaje duró más o menos 2 años, ¿sí? Su primer viaje misionero, que fue con Bernabé, ¿ok? Muy bien. Entonces, vemos nosotros que el primer... Voy a borrar esto, para que podamos entender. Muy bien. Su primer viaje misionero comenzó alrededor del año 46, después de que la iglesia de Antioquía de Siria recibió una dirección divina para enviar a Pablo y Bernabé en una misión especial, ¿sí? Estamos hablando ya de que la iglesia de Antioquía de Siria, lo que yo les decía, ya estaba formado. Iniciaron su viaje evangelístico, ¿sí? En la isla de Chipre, donde proclamaron el evangelio en sinagogas. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos estaban predicando a los judíos en las sinagogas, mientras se dirigían hacia Pafos, ¿sí? Acá vuelvo otra vez, y ustedes ven que en este lugar está Pafos, ¿sí? En este lugar está Pafos. Ahora, ven aquí una ciudad llamada Tarso. Pablo, antes de conocer a Cristo, se le llamaba Saulo de Tarso. Este es el lugar donde Pablo pasó también un buen tiempo de su vida. Por eso es que él conocía las costumbres de los gentiles. Dijimos la semana pasada que los gentiles eran los que no eran judíos. Los judíos le tenían por gentiles a todo lo que no pertenecían a la religión judía. Saulo tuvo mucho contacto con los gentiles, aunque él era un judío, pero de pura cepa, ¿verdad? Pero muy fanático de su religión. ¿Está bien? Para que podamos ubicarnos nosotros. ¿Por qué? Porque después él tiene influencia en esta región que era muy cercana a Tarso. Perfecto. Sigamos entonces. Luego ellos de Chipre se trasladaron a la región de Pisidia en Galacia, lo que decíamos nosotros, una provincia romana en ese momento. En Antioquía de Pisidia predicaron en una sinagoga donde algunos judíos respondieron positivamente, pero luego los judíos incrédulos los expulsaron de la ciudad. En Galacia hicieron paradas en ciudades como Iconio y Listra, donde continuaron predicando y estableciendo iglesias, aunque enfrentaron desafíos considerables, como lo que yo les decía, intento de asesinato y malentendidos religiosos. Ahora, llegaron a Derbe, donde pudieron organizar una iglesia y designar ancianos. Lo que yo recién les decía, estoy haciendo una repetición. Pablo también regresó a las ciudades anteriores, o sea, en su viaje de regreso, él volvió por las ciudades que había pasado, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, para fortalecer las iglesias y explicar que el sufrimiento era parte del camino cristiano. Es interesante. ¿Por qué? Porque Pablo, con su propia vida y su propio testimonio, él decía, esto es parte de la vida cristiana.
Le tuvieron por muerto a Pablo, de tanto que le pegaron, de tanto que le apedrearon, de tanto que le maltrataron. Y él decía que esto a ustedes les ayude a ser fuertes en el camino de la fe. O sea, Pablo no solamente predicaba con palabras, sino que su testimonio de vida apoyaba lo que él predicaba. ¿Está bien? Qué importante, ¿verdad? Entonces, viendo una cronología rápida, Pablo escribió la epístola a los Gálatas alrededor del año 48 después de Cristo. Él zarpa en su primer viaje en el año 46 y más o menos 2 años después, él escribe la epístola a los Gálatas aproximadamente un año después de dejar Galacia, o sea, un año después de recorrer las iglesias de Galacia, él escribe su epístola, ¿ok? Ahora, aunque no menciona la asamblea de Jerusalén registrada en Hechos 15, esto es muy importante, es un evento muy importante. ¿Por qué? Porque ese tema que sucedió en Hechos 15, donde los judíos no querían recibir a los gentiles, a los extranjeros, a los gentiles, no querían recibir como cristianos si antes no se circuncidaban y si antes no abrazaban la religión judía. Ellos decían, ustedes no van a ser salvos si no se circuncidan y si no se vuelven judíos primero. Después pueden ser salvos, pero primero tienen que pasar, tienen que ser prosélitos, ¿verdad? Tienen que ser candidatos a ser judíos. Circuncidarse, reunir todos los requisitos y después vamos a ver si le damos la salvación o no, ¿verdad? Ese hecho marca un antes y un después en la iglesia primitiva, en la primera iglesia cristiana, donde se hace un concilio, una asamblea de todos los apóstoles, de todos los protagonistas de la iglesia en ese entonces, y se decide o se discute esta cuestión. ¿Cómo vamos a recibir a los gentiles? Y los apóstoles habían dicho, todos llegaron a un acuerdo diciendo, ya no le exijamos más que se circunciden, porque Pablo expuso la doctrina de la justificación por fe y de que todo es por gracia y no por obras. ¿Entienden? Entonces, eso se llevó a un estudio, los apóstoles aprobaron y Pedro mismo dijo, ya no les molestemos más a los gentiles con que se tienen que circuncidar. Esto queda así. Pero ¿qué pasa? En las iglesias que no están en Jerusalén, sino que en las iglesias de Galacia, en las iglesias de esa región de Asia Menor, en las iglesias donde él iba formando, empezaban a levantarse falsos maestros a decir, no, lo que dijeron en Jerusalén los apóstoles, eso está mal, ustedes tienen que circuncidarse igual. O sea, continuaban con el mismo error, predicando y enseñando mal a los cristianos. O sea, ponían cargas que los cristianos no podían llevar y principalmente los gentiles en ese entonces. Por eso Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia. Y él aborda varios problemas. Él dice, primero, uno de los problemas era la entrada a los gentiles, ¿verdad? ¿Qué dice con respecto a la entrada a los gentiles? Voy a exponerle, mi hermano. Tomen nota, por favor. A pesar de la resistencia inicial de Pablo hacia los gentiles, su primer viaje misionero resultó en la conversión de muchos gentiles a la fe cristiana. Aunque ellos predicaban en las sinagogas, no se limitaban a predicar en la sinagoga nada más, sino que predicaban también a todos quienes estaban en su camino. Y ellos vieron la realidad de que los gentiles comenzaban a recibir el evangelio con brazos abiertos, a diferencia de los judíos. Los gentiles recibían más fácilmente el evangelio que los judíos. Y Pablo lo vio eso en su propia experiencia. Sin embargo, la entrada de los gentiles en las iglesias de Galacia
desencadenó problemas teológicos y prácticos, lo que yo les decía. Los falsos maestros sostenían que los gentiles debían ser circuncidados para ser verdaderos creyentes, lo que implicaba que la obra de Cristo no era suficiente para la salvación. Cuando nosotros anteponemos o sobreponemos algo a la obra de Cristo o le ponemos limitación a la redención que Cristo obtuvo por nosotros, estamos diciendo de que su obra no fue suficiente para la salvación. Estos cristianos, o sea, estos falsos maestros le decían a los recién convertidos gentiles que debían circuncidarse, si no, no iban a ser salvos. Entonces, ¿qué sentido tiene la obra de Cristo cuando otra vez se limita a algo que podemos o no podemos hacer para ser salvos? ¿Acaso la salvación no es por obra, perdón, no es por fe? Fe en las obras de Cristo. Ya no hacen faltas obras de nuestras partes para ser salvos, ni siquiera circuncidarnos. Eso era lo que Pablo hablaba. Otro de los problemas que Pablo abordó en esta carta es la siguiente, es la confianza en la carne, derivado del primer problema, ¿sí? Los falsos maestros promovían la idea de que los creyentes debían confiar en sus propias habilidades humanas y cumplir primero con las tradiciones judías, lo que iba en contra del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra la regeneración en el creyente. Y estos falsos maestros decían, no, depende. Vos tenés que cumplir con las tradiciones judías primero para ser salvo. O sea, la obra del Espíritu Santo quedaba en segundo lugar y lo que quedaba en primer lugar era lo que yo podía hacer o no. ¿Se dan cuenta? Pablo criticó esta confianza en la carne y enfatizó que los creyentes deben depender del Espíritu Santo para vivir de manera que agrade a Dios. Esta situación causó división en las iglesias, que es otro de los problemas que Pablo abordó en la carta de Gálatas. La insistencia en la circuncisión de los gentiles generó divisiones en la iglesia de Galacia, lo que iba en contra de la unidad de Cristo, que Cristo había traído entre judíos y gentiles. En Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay divisiones. Pero estos falsos maestros dividían a los judíos entre los gentiles, o sea que iban en contra del evangelio de Cristo. Pablo estaba profundamente preocupado por estas divisiones y escribió la carta para corregir las enseñanzas erróneas y restaurar la unidad en el evangelio. Este es uno de los propósitos de la carta de Pablo. Corregir las enseñanzas erróneas de estos falsos maestros y restaurar la unidad en el evangelio. Entonces, nosotros podemos concluir de que la epístola a los Gálatas se escribió en respuesta a la entrada de gentiles en la iglesia de Galacia y los problemas teológicos son lo que yo estoy mencionando ahora, ¿verdad? Y las divisiones que esto causó. Pablo abordó estos problemas para restaurar la enseñanza correcta del evangelio y la unidad en la comunidad cristiana. Mis hermanos queridos, al leer el libro de Gálatas, usted se va a dar cuenta de que no hay división en el cuerpo de Cristo, somos uno solo. Ahora, bueno, no sé, en nuestra iglesia no hay ni un judío, ¿verdad? Pero podríamos decir, ya no hay judío ni gentil, ya no hay rico ni pobre, ya no hay alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni hombre ni mujer. Todos, o sea, no hay división, digo, claro que sí, hay hombre y mujer, por supuesto, pero no hay nada que divida. Todos estamos unidos en Cristo. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la epístola trata de eh,
exponer. ¿Está bien? Ahora, veamos un poco el contenido. ¿Está bien? Vayan tomando nota, mi hermano. Si podemos hacer un bosquejo, vamos a ver lo que está en nuestra presentación. Primero, vemos nosotros que en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, yo voy a pedir esto, mis hermanos, esto voy a pedir en la tarea, que me hagan un bosquejo del libro de Gálatas. Así que por favor, tomen nota. Pablo hace una salutación, saluda a la iglesia de Galacia. Esto vemos nosotros en Gálatas 1, versículo 1 al 5. Luego, él inmediatamente, porque eso parece que es el tema que él está preocupado y que le apura a Pablo, le apura tratar, ¿verdad? Vemos nosotros la introducción a los problemas, vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Después vemos los registros históricos, eso vamos a ir viendo parte por parte, mi hermano. También en el capítulo 1, versículo 11 hasta el capítulo 2. Después él da pruebas para la doctrina de la justificación por fe. Justificación por fe. Acuérdense de esta frase. ¿Qué significa justificación? En pocas palabras, significa que usted y yo fuimos declarados justos delante de Dios por la fe que pusimos o que ponemos en Cristo Jesús. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, fuimos justificados, fuimos declarados justos delante del Señor por la fe que el Espíritu Santo produjo en nosotros. No nos circuncidamos, no pagamos con dinero, no hicimos ningún sacrificio de nuestra parte, no hicimos ninguna obra de nuestra parte. Cristo hizo todo. Y el Espíritu Santo produjo esa fe en nosotros que al final nos llevó a ser declarados justos delante del Señor. Luego hay algunas exhortaciones prácticas y luego hay una nota final. Como decíamos, la epístola a los Gálatas aborda temas importantes como la justificación por la fe, la libertad en Cristo y la importancia de mantenerse fieles al evangelio verdadero. La carta proporciona una defensa apasionada de la fe en Cristo como el único camino hacia la salvación y la vida, en el Espíritu Santo como la clave para una vida cristiana auténtica. ¿Está bien? Ahora usted me va a decir, ¿y a mí de qué me sirve lo que estamos hablando, pastor? Le sirve de mucho, hermano. La iglesia tradicional, la católica romana, ellos dicen, perfecto, hay que poner la fe en Cristo. Pero primero para ser salvo tenés que empezar bautizándote. Si vos no te bautizás, no vas a ser salvo. Tenés que luego hacer tu primera comunión. Tenés que hacer tu confirmación. Tenés que hacer un montón de sacramentos. Ellos tienen como 7 o 9 sacramentos. Nosotros tenemos solamente 2 los que aparecen en la Biblia. O sea, vos durante toda tu vida tenés que cumplir con varios requisitos para ver si que al final te va directo al cielo o pasar por el purgatorio otra vez. Ah, pastor, ahora entiendo por qué me sirve la enseñanza de Gálatas. Porque la enseñanza de Gálatas va, o usando una palabra, refuta todas esas enseñanzas. Pablo mismo lo hace, inspirado por el Señor, por Dios, para escribir esas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, veamos un poco introducción a los problemas, este punto de qué se trata. En la salutación, Pablo comienza con una breve salutación donde presenta como el autor y menciona a las iglesias de Galacia como destinatarias. Muy bien, no hay mucho que decir ahí. En la introducción a los problemas, Pablo aborda de inmediato el problema central de la falsa enseñanza en Galacia. Él expresa su asombro. No había pasado ni un año ni 2 años y rápidamente los Gálatas se alejaron del verdadero evangelio y él está advirtiendo a ellos sobre el peligro de seguir a los falsos maestros.
Pablo les dice, tan rápido se olvidaron de lo que yo les enseñé, que empezaron a escuchar a los profetas, a los falsos maestros, que ponen en ustedes cadenas que les atan y no les permiten disfrutar de la libertad que hay en Cristo. Pablo enfatiza la gravedad de aceptar un falso evangelio y pronuncia inclusive una maldición sobre aquellos que son falsos maestros o aquellos que predican un falso evangelio. Así de fuerte y así de serio, Pablo abordaba este tema. ¿Ok? Ahora, veamos un poco los registros históricos. Esta es la segunda parte del bosquejo del libro de Gálatas. ¿Qué nos dice? En esta sección, Pablo incluye relatos históricos en lo que el apóstol Pablo defiende su apostolado y la autenticidad del evangelio que predicó. De este punto nosotros ya hablamos la semana pasada. Por favor, vean el video donde Pablo defiende su apostolado auténtico. ¿Sí? Porque algunos van a decir, algunos decían en ese entonces de que Pablo no era un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque él no formó parte de los 12 de ese primer anillo que Jesús mismo tuvo con los que caminó sobre esta tierra. Pero Pablo, él defiende eso y él dice, yo reúno todos los requisitos, así como ellos, yo también soy apóstol. Ojo, hermano, miren otra vez el video, por favor, porque ese punto, esa enseñanza les va a llevar a ustedes a reflexionar sobre los falsos apóstoles que hoy andan por ahí. ¿Sí? Apóstoles que quieren plata, apóstoles que predican falsos evangelios, apóstoles que solamente quieren lucrar, quieren ganar plata, quieren absorber los recursos de sus ovejas. Si ustedes ven estos registros y esta defensa que Pablo hace de su llamado apostólico, se van a dar cuenta que los apóstoles actuales no pueden ser llamados apóstoles. Y lo digo con mucho respeto, mi hermano, y porque les quiero, les amo en Cristo, por favor, tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Destaca su llamado divino y su confrontación con Pedro en Antioquía sobre la cuestión de la ley judía. Y esto es lo que yo les decía, esto van a encontrar ustedes en Hechos capítulo 15, la confrontación que hubo entre Pablo y Pedro, la discusión que tuvieron con respecto a imponer la circuncisión a esos que son gentiles. Pablo también argumenta que la justificación viene solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Ok? Sigamos viendo el contenido. Pablo también da pruebas teológicas. Ojo, Pablo trata este tema de manera completa. Introduce el problema, él habla de su llamado apostólico, ¿sí? Y luego da pruebas teológicas. O sea, él dice, esto no es solamente una ocurrencia mía. Esto tiene fundamento bíblico lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? No estoy hablando de balde. Pablo se toma el tiempo para exponer, y acá vamos a ver las pruebas teológicas que Pablo da para decir lo que dice. ¿Ok? Un momentito, mi hermano. Sí, aquí está. Luego de presentar los registros históricos, Pablo se dirige a la cuarta sección de su epístola, ¿sí? Que abarca desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 31.
Perdón. Ok. Continúo. En esta sección proporciona argumentos teológicos, ¿sí? Directos para respaldar su doctrina de la justificación por la fe en Cristo. ¿Ok? Antes de pasar a las pruebas teológicas, tengo algo muy interesante que compartir con ustedes con respecto a los registros históricos. ¿Está bien? Es más, vayamos un poquito más atrás, ¿sí? En la introducción a los problemas, contenido muy importante. Hay un versículo clave que está en Gálatas capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Para que podamos seguir la línea nada más, hago unos pequeños pasos atrás. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos, del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo quiero, mi hermano, si usted tiene su Biblia abierta, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Así de serio Pablo trata lo que es la predicación del evangelio. Por eso, mi hermano, usted cuando va a hablar del evangelio, cuando va a predicar del evangelio, hágalo con mucha seriedad. Porque si usted no se prepara y si usted termina diciendo cualquier otra cosa, Gálatas capítulo 1, versículo 8 le va a responder. Si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente al que está en la Biblia, dice la Biblia, sea anatema, sea maldito, significa eso. Esa es la gravedad, mi hermano. Y esa es la seriedad con la que Pablo les habla en el libro de Gálatas. ¿Sí? Él dice de que el destino eterno de los Gálatas está en juego debido a las falsas enseñanzas que están creyendo ellos. ¿Sí? En cuanto a los registros históricos, acá voy al primer punto, llamado y entrenamiento de Pablo. ¿Qué podemos decir al respecto? Pablo explica su trasfondo y su llamado divino para predicar el evangelio entre los gentiles. A pesar de su fervor anterior por las tradiciones judías, porque él era un fervoroso creyente de las tradiciones judías, Pablo experimentó una transformación personal y un llamado directo de Cristo. Cuando él está camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo y ahí él es testigo de su resurrección y es testigo también de las palabras de Cristo, ¿sí? Cuando él les dice, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde empieza la transformación en su vida. Ahora, su autoridad para resistir la circuncisión de los gentiles proviene de esta revelación divina. Él no está hablando en contra de la circuncisión a los gentiles porque a él se le ocurrió nada más, sino porque si ustedes leen el libro de Gálatas se van a dar cuenta de que él recibe revelación de Dios. Dice que después de estar, esto ya hablamos la semana pasada, después de tener su encuentro con Jesús, él comienza un proceso de entrenamiento y luego él va al desierto de Arabia, donde pasa 3 años, y él dice en el libro de Gálatas que él recibe la revelación de Cristo, de la revelación del Evangelio por medio de Cristo. Lean Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Luego él habla de la reunión con los líderes en Jerusalén. Pablo relata cómo 14 años después de su conversión se reunió con los líderes de la iglesia en Jerusalén, incluyendo a Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Los grandes, los pesos pesados, ¿verdad? En esta reunión se acordó que Pablo continuaría, o sea, se llegó al acuerdo de que Pablo continuaría predicando el evangelio a los gentiles
sin imponerle la circuncisión ni las prácticas judías. Pablo tenía vía libre de todos los apóstoles para predicar de que la circuncisión ya no era necesaria para la salvación de los gentiles. Y estos falsos maestros lo que hacían era quitar otra vez esos errores y imponer esto sí o sí se tiene que hacer. Pablo también habla del conflicto con Pedro en Antioquía. Describe un incidente en Antioquía en el que Pedro cedió ante la presión de los judaizantes y se separó de los creyentes gentiles. Pablo confrontó a Pedro públicamente, recordándole que la justificación viene solo por la fe en Cristo y no por la obra de la ley. Es interesante, mi hermano. Yo les animo a que ustedes lean Gálatas, porque en esta discusión entre Pedro y Pablo, Pedro le dice a Pablo, sí, Pablo, tenés razón, vamos a hacer lo que vos decís. Pero los judíos empiezan a presionar. Entonces Pedro, oye, en Botavé, ¿verdad? Dice, es cierto lo que decís, pero vamos a hacer nomás lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, no, Pedro, vos ya dijiste, esto está correcto, vos no podés dar un paso atrás, vos no podés retroceder de esto. Entonces Pedro es confrontado por Pablo y ahí es donde se llega a un acuerdo. Pedro asume su error, ¿verdad? Y él se rectifica en que Pablo está en lo correcto, ¿ok? Por eso, mi hermano, tuve que retroceder para poder explicarles esto. Yo les pido, y tarea moral, lean el libro de Gálatas en esta semana. Lean, porque yo no quiero que esta enseñanza se quede ahí nomás en el aire. ¿Ok? Vamos a pasar un poquito a las 9, hoy ya les voy avisando, ¿sí? Un poquito nada más. El último, las pruebas teológicas, ¿verdad? Hablando del contenido. Luego de presentar los registros históricos, Pablo se dirige a la cuarta sección de su epístola, que abarca desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4. En esta sección, Pablo proporciona argumentos teológicos directos para respaldar su doctrina de la justificación por fe. Es lo que yo les decía. Pablo no habla por hablar, sino que ahora presenta las pruebas dentro de la palabra del Señor para apoyar su punto. Qué importante, mi hermano, es que cuando tenemos un punto o algo que corregir en la iglesia, tengamos nosotros un apoyo bíblico para hacerlo. Que no digamos las cosas por decir nada más. Que no nos enfrentemos a los hermanos por enfrentarnos nomás o por querer tener la razón nomás, sino que vayamos con la palabra del Señor. Ahí nadie puede discutir. Él dice y habla de sus experiencias anteriores. ¿Estamos ahí? Sí. Habla de sus experiencias anteriores. Pablo comienza apelando a la experiencia previa de los Gálatas en su fe cristiana. Les recuerda que recibieron el Espíritu Santo no por las obras de la ley, como dicen los falsos maestros ahora, sino por la fe en el Evangelio. Argumenta que la fe es el medio por el cual experimentaron las bendiciones de Dios y sugiere que no deberían pensar que podrían obtener estas bendiciones a través de la obediencia a la ley. O sea, en otras palabras, Pablo les dice, acuérdense, ustedes recibieron el Espíritu Santo no por lo que hicieron, no por portarse bien, por ser buenito, no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe en el Evangelio que nosotros le predicamos. Luego él habla de la fe de Abraham, ¿sí? Como segunda prueba teológica. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo, se centra en el ejemplo de Abraham como un hombre justificado por la fe en lugar de la obediencia a la ley. Imagínense, mi hermano, Pablo le quita al patriarca. A los judíos les habla de su padre, el padre Abraham. Imagínense un poco. Entonces, Pablo les habla de Abraham y ahí
todos los judíos paran la oreja porque ¿qué va a decir de Abraham, verdad? Dice, él fue justificado por la fe en lugar de la obediencia a la ley. Él argumenta que Dios bendijo a Abraham debido a su fe en la promesa divina de tener un hijo, no por sus obras. Destaca que la circuncisión vino después de la justificación de Abraham y que las bendiciones de Dios vienen por fe, no por esfuerzo humano. Ojo, mi hermano. Genial este punto para mí. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo de que la justificación, Abraham fue justificado, fue declarado justo delante del Señor por la fe que él puso en la promesa de Dios, y después, años después, él fue circuncidado. O sea, Abraham primero fue salvo y después recibió la señal del pacto de la circuncisión. Entonces, él les dice, ¿por qué nosotros le vamos ahora a exigir a los gentiles que se circunciden? Bautícenle como señal del pacto de gracia. Bautícenle, ya no le pidan más que se circunciden, porque ellos son justificados y luego lo que hacen es bautizarse para decir públicamente su fe ahora en Cristo. ¿Entienden? Es un punto muy interesante. Él habla de que Abraham fue justificado por su fe y no por su obra también. Entonces, ustedes judíos, ¿por qué se ponen a crear problemas a los gentiles? Luego, él habla de la experiencia común. ¿Sí? Ahí están los versículos, por favor, tomen notas. Pablo expresa su preocupación por el bienestar espiritual de los Gálatas y cómo habían perdido su satisfacción espiritual al alejarse del evangelio de la fe en Cristo. Por supuesto, cuando nos alejamos del evangelio de la fe en Cristo, cuando nos alejamos de la gracia, empezamos nosotros a querer agradar a Dios por nuestras fuerzas, y eso es imposible, hermano. Imposible. Nuestras obras nunca van a llegar a agradar a Dios si no es solamente por la fe y por su gracia. Les recuerda su experiencia compartida y cómo habían perdido su gozo desde que se apartaron del evangelio para creer a estos falsos maestros. Luego, Pablo habla de las esposas e hijos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos. El primero, Ismael, y el otro, ¿cómo se llamaba? Isaac. Pablo utiliza la historia de las esposas e hijos de Abraham para ilustrar su punto. Destaca que Isaac, el hijo de la promesa, nació debido a la fe de Abraham en la promesa de Dios, mientras que Ismael, nacido de un intento humano por asegurar la descendencia, no fue el heredero de la promesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ismael representa al intento el intento humano, o al intento que por las obras él quiso tener descendencia. Pero el Señor le dijo, no, Abraham, no es por tus obras, es por tu fe en lo que yo te prometí que vas a tener un heredero, ¿verdad? Entonces, estos argumentos teológicos basados en la experiencia de los Gálatas, la fe de Abraham y la historia de la esposa e hijo de Abraham él utiliza para respaldar su enseñanza de que la justificación y las bendiciones de Dios vienen solo por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley. Ahora, hay algo que aclarar también. La obediencia viene como resultado de la fe, ¿sí? Y no la fe como resultado de la obediencia. ¿Me explico? La obediencia, las buenas obras vienen como resultado de la fe. ¿Sí? Yo primero creo, soy salvo y luego obro conforme a mi fe. ¿Sí? No al revés.
¿Ok? Bueno, vamos más rápido, ya estamos por terminar. Después él hace unas exhortaciones prácticas, ¿sí? Él habla sobre la libertad responsable en Cristo, ¿sí? Mis hermanos, justificación por fe, ¿sí? Y no por obras. Libertad en Cristo son temas recurrentes en el libro de Gálatas. Primer punto, libertad responsable en Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 15. Estamos hablando de las exhortaciones prácticas. Él le está diciendo en esta sección, ya que las obras son por fe, ustedes deben vivir de esta manera. Libertad responsable en Cristo. Él enfatiza la importancia de mantener la libertad en Cristo y no volver a la esclavitud de la ley, que era lo que predicaban estos falsos maestros. Les advierte a los Gálatas que no utilicen su libertad cristiana como una excusa para la indulgencia de la carne, sino que deben servirse mutuamente por amor. Mientras defiende la libertad en Cristo, también destaca la responsabilidad moral cristiana, lo que yo le decía. La obediencia viene de la fe, recordando que no deben despreciar la ley moral de Dios. No estamos diciendo nosotros que vamos a desechar toda la ley, no. La ley tiene sentido en Cristo, en la redención de Cristo. Como segundo punto de su exhortación práctica, dice, habla del poder del Espíritu Santo. Y él habla de la importancia del poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Les insta a vivir y caminar en el Espíritu, resistiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Él habla de que todavía, aunque somos salvos, hay que seguir luchando contra el pecado. Enfatiza que la vida cristiana no se basa en el legalismo, o sea, en el esfuerzo de cumplir con la ley, ni en los esfuerzos humanos, sino en la dependencia y el empoderamiento del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu es la clave para una vida justa y santa. Usted y yo, mi hermano, como cristiano reformado, como cristiano presbiteriano, debemos vivir todos los días en un continuo arrepentimiento. Sí, porque eso nos lleva a depender completamente del Espíritu Santo. ¿Sí? Al reconocer nuestra debilidad delante del Señor, reconocemos también que dependemos del Espíritu Santo para poder vivir una vida conforme a nuestra fe y agradar a Dios. ¿Ok? Pablo también habla sobre el juicio de Dios. Les recuerda a los Gálatas que Dios es el juez y que las acciones tienen consecuencias. O sea, que si ellos no atienden a la advertencia que Pablo le está haciendo, van a ser condenados. Les advierte que no se engañen, ya que Dios no puede ser burlado. Aquellos que siembran para satisfacer la carne cosecharán corrupción, mientras que los que siembran para el Espíritu cosecharán vida eterna. Pablo les anima a no desmayar en hacer el bien y a recordar que en el momento adecuado cosecharán solamente si no se rinden. ¿Está bien? Ahora, vayamos al último punto. Perspectivas teológicas del libro. ¿Sí? Primero, Pablo, en la primera perspectiva teológica es acerca de Cristo. ¿Sí? Pablo enfatiza que la venida de Cristo inauguró la nueva era, o sería, o como llaman los discípulos, perdón, los judíos, como llaman los judíos, el porvenir o el siglo por venir. ¿Sí? Los Gálatas habían perdido de vista el propósito de la venida de Cristo, que era liberar a los creyentes de la era presente y la muerte. ¿Sí? Siendo bien breve, entonces Pablo aborda también esta perspectiva teológica. No se olviden, ¿sí?, que el reino de Dios ya ha sido inaugurado. Ustedes ya no viven bajo los principios del mundo que antes vivían. Por eso no tienen que escuchar a esos falsos maestros.
Ustedes están viviendo en la gracia del Señor. Ustedes están disfrutando ya del reino de Dios que ya se inauguró. Y estamos en la continuación y va a haber una culminación cuando venga el Señor Jesucristo a reinar. ¿Ok? Perdón, cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Se va a producir la consumación, la culminación. Otra perspectiva teológica del libro es el Evangelio. ¿Sí? Pablo confronta a los falsos maestros por predicar un evangelio diferente, por predicar un evangelio falso. Su punto central es que el evangelio cristiano proclama que Cristo ha traído el reino de Dios y la salvación a la tierra, mientras que los falsos maestros con su mensaje estaban despreciando este hecho. ¿Sí? Alégrense, decía el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos ha venido. Y los falsos maestros predicaban cualquier otro evangelio, era un mensaje opuesto a este. Los falsos maestros. ¿Ok? Pablo también habla sobre la ley. Él explica que la ley de Moisés o la ley mosaica se dio debido a las transgresiones y hasta que viniera la simiente, es decir, Cristo. ¿Sí? La ley tenía el propósito de revelar el pecado. Por eso él dice que mediante la ley yo supe que era pecador. Si no fuera por la ley, si no hubiera ley, yo hubiera vivido como cualquier persona. Pero mediante la ley yo supe que soy un pecador. Yo supe que estaba en falta con Dios y supe que necesitaba un Salvador. ¿Verdad? La ley tenía el propósito de revelar el pecado, pero su autoridad para condenar se anuló con la venida de Cristo, quien cumplió sus requisitos. Gloria a Dios, mi hermano. Cristo cumplió con la ley y el que crea en Cristo, su amor le va a cubrir, su gracia le va a cubrir, va a ser redimido, va a ser salvo para siempre por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Es lo que Pablo decía. También él habla sobre la unión con Cristo. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen el versículo, anoten por favor. ¿A qué se refiere? Él enfatiza que la justificación y la vida justa vienen a través de la unión con Cristo. Separado de mí, nada podréis hacer, dice el Señor. Juan capítulo 15. Mis hermanos queridos, separado de Dios, nada podremos hacer. La unión con Cristo es lo que a nosotros nos trae una vida justa. Los creyentes son vistos por Dios como si fueran Cristo mismo, lo que significa que participan en sus bendiciones y méritos. Hoy Dios Padre a sus hijos está mirando a través de Cristo. Cristo está en medio de Dios y nosotros. Y cuando el Señor nos ve a través de Cristo, solamente ve justos, santos, redimidos, hijos de Dios. Gloria a Dios por Jesucristo, mi hermano. Por eso decimos nosotros que tenemos una fe cristocéntrica, ¿verdad? Cristo se vuelve el centro. Luego también él habla del Espíritu Santo. Pablo resalta la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana. Él contrapone el andar en el Espíritu con los esfuerzos humanos, mostrando que el Espíritu produce fruto de justicia en contraposición a las obras de la carne. Pablo dice, en vez de que ustedes estén enfocados por hacer obras para tener la aprobación de Dios, cosa que nunca va a pasar, esfuércense por andar en el Espíritu. Esfuércense por las disciplinas espirituales. Esfuércense por conocer cada vez más al Señor. Estudien la palabra, oren, pasen tiempo con el Señor, prediquen, vayan a la iglesia, compartan los sacramentos, escuchen el sermón. ¿Entienden, mi hermano? Andar en el Espíritu produce fruto de justicia.
Pero cuando queremos producir esos frutos por nuestras obras, lo que vamos a producir son pura inmundicia delante del Señor. Pablo también, como último punto, y también en nuestra clase, habla en su perspectiva teológica, habla de la nueva creación. Pablo concluye su carta resaltando que lo importante es ser parte de la nueva creación en Cristo, lo cual eclipsa cualquier énfasis en la circuncisión u otras prácticas de la antigua creación. Vivir en la nueva creación es la prioridad de todo creyente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, mis hermanos. Ahora, como tarea de esta semana, lean por favor el libro de Gálatas completito. Tienen una semana para hacerlo, por favor. Y yo voy a enfocar el trabajo de esta semana. Van a tener una semana para hacerlo. Los que no presentaron la semana pasada van a tener 2 trabajos que hacer. El de la semana pasada es bastante sencillo. Son 5 palabras, son 5 preguntas nada más sencillas. El de esta semana es sencillo también. Es leer el libro de Gálatas. ¿Está bien? Así que ustedes me van a decir delante de Dios si lo hicieron o no lo hicieron. Ojo, que si me mienten a mí, no me van a mentir a mí solamente. No es por ponerle presión nada más. No es por ponerle presión, pero los que están verdaderamente comprometidos con estudiar la palabra del Señor, por favor, mis hermanos, comprométanse con esta tarea y lean el libro de Gálatas ahora que ustedes saben de qué se trata. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Este es el momento para activar el micrófono y hacer la pregunta que necesiten. ¿Sí? Adelante, por favor. Yo quiero saber si Pablo escribió Hebreos. Una fácil para empezar. Ay, bueno, esa es una pregunta que muchos todavía se hacen, ¿verdad? Muchos teólogos se hacen todavía. Algunos dicen que sí, pero bueno, otros, por la manera, algunas similitudes tienen, pero otros no son pruebas suficientes para llegar a una conclusión y decir de que Pablo fue el que escribió. Sí, porque eso terminó de inclinar la balanza en su inclusión del canon. Sí, así mismo. Fue recibido como un texto paulino. Sí, así En- mismo. Sí, tenés razón. Pero Hebreos tiene una carga, o sea, está cargado de enseñanzas teológicas que realmente es impresionante la manera que está expuesta las enseñanzas teológicas. Por eso es que algunos atribuyen a Pablo, ¿verdad? Por la manera de exponer que tiene. por eso. Bueno, ¿alguna pregunta más sencilla que haya por ahí? Hermano Federico, ¿se entendió? ¿Algún comentario que tengas, por favor? Sí, pastor, más que pregunta, ¿verdad? Es decir de que aquí se aclararon muchísimas cosas, eh, así como estuviste exponiendo claramente, pastor. Vemos realmente lo que Pablo quiso explicar y dar a entender a través de sobre esta carta, ¿verdad? Los Gálatas, corrigiendo muchos errores doctrinales, ¿verdad? Ujú. De que ellos, eso es lo que también, ¿verdad? Ya estuve notando mucho, ¿verdad? De que cómo ya en ese tiempo, ¿verdad? Ya se quería ya infiltrar falsas enseñanzas, ya como falsos maestros ya aparecían, cómo empezaron a distorsionar lo que era el evangelio, ¿verdad? Ujú. Entonces, vemos nosotros acá de la importancia de la doctrina
de la sana doctrina, ¿verdad? Y aquí Pablo lo hace tan claro, ¿verdad? Que es entendible, pastor. Ujú, Y eso es lo que yo hoy noté, ¿verdad? En la exposición que hiciste, ujú, que no es solamente una carta diciendo, bueno, hay falsos maestros, ustedes deben hacer esto o deben dejar de hacer lo otro, sino que más bien va realmente a lo que el Evangelio realmente quiere exponer y ujú, realmente muestra una doctrina realmente, ¿verdad? Poniendo a Cristo como el centro. ujú. Así mismo es. No las doctrinas humanas, no pensamientos humanos, no cargas, así como vos estabas diciendo, de ponerle a la gente cargas como hasta ahora sigue ocurriendo. Así. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que entender de que la palabra de Dios es clara. Ahora, si la quieren diluir, si la quieren distorsionar, nosotros estaremos preparados para esto. Y para eso debemos conocer la palabra. Así Así que mismo es. hoy yo le doy gracias a Dios porque también me clarificó bastante muchos puntos y le doy gracias a Dios, pastor. Nada Amén. más. Gloria a Dios. Al Señor tenemos que darle gracias. Y es cierto lo que dice el hermano, estos errores de los falsos maestros se repiten hoy en día, mi hermano. O sea que nosotros al leer el libro de Gálatas y los escritos del apóstol Pablo, podemos nosotros estar capacitados para poder ver esos errores hoy en día y principalmente no creerlos, no seguirles, pero también ser como atalayas, ser como faros para otros hermanos y decirle, hermano, esto no es correcto, esto no es bíblico, corregir, aconsejar, etcétera, etcétera, porque son errores que se repitieron a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, inclusive hoy en día. Hoy también hay falsos maestros, solamente que muy pocos lo ven porque muy pocos leen Gálatas o porque muy pocos leen sus Biblias, ¿verdad? Y cuando no leemos nuestras Biblias, podemos creer cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario que quieran compartir para ir cerrando? Para ilustrar un poco lo que acabas de decir, Pastor, tenemos estas sectas llamadas raíces hebreas, o una especie de mesiánico que le llaman, no sé si son judíos mesiánicos o como la que le llaman, pero se le conoce como raíces hebreas en inglés. Y son ellos los que quieren, hablan con una jerga, no dicen lo Jesús, dicen Yeshua, Shalom, Adonai, Ruach, y ellos son prácticamente judaizantes. Manejando el libro de los Gálatas tenemos, de hecho, que ellos muchas veces hablan de que Pablo entendió mal, Ujú, por ende negar la inspiración, la confiabilidad del Nuevo Testamento, etcétera. Y sí. abordan por ahí el centro de que él vino a una escuela rabínica, que Yeshua nunca enseñaría eso, que Pablo distorsionó. Entonces ponen en oposición a Jesús, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, y a Pablo, como que Pablo inventó una nueva religión. Eso por un lado, que es el ataque más vehemente. Y después hay otros que niegan la justificación por la fe en un sentido forense. Hay Ujú, gente que habla de justificaciones más comunitarias y no es por la fe y cosas así, ¿verdad? De que le entendimos mal a Pablo, de que los judíos en la época de Pablo no creían en la salvación por las obras, que metemos filtros que se usaba en la época feudal de la Reforma Protestante, forense, meten, hay muchas formas en que intentan socavar las doctrinas de Pablo, que una de ellas es la justificación por la fe, ¿verdad? Habla Romano y Gálatas prácticamente la misma cosa en ese aspecto. así O mismo. sea, atento, el Señor puede usarnos para rescatar a un alma para la gloria de Él. Amén. Gloria a Dios. Eso es muy importante, hermano. Pastor, Sí. Hermano. realmente bastante edificante hoy. Yo me nutrí bastante a través de lo que estuviste compartiendo. Y lo que quiero yo aportar nomás lo que dice la carta del apóstol Pablo era del libro de Gálatas capítulo 1 verso 7, porque habla de otro evangelio, ¿verdad? Que estaba siendo predicado, pero también aclara de que no hay otro evangelio, ¿verdad? Porque dice acá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego aclara, ¿verdad?, de que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y habla de que eso se convierte en maldición, ¿verdad? En anatema. Y Así. es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros que tomamos el mensaje de la palabra, ¿verdad?, a predicar con base sólida bíblica. Amén. Importante eso, pastor. Así mismo, hermano. Muy edificante, pastor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy amable. Sí, es cierto lo que dice el hermano. ¿Por qué? Porque evangelio, ¿qué significa? La buena noticia, las buenas nuevas. Pero los falsos maestros no predican buenas noticias, ni buenas nuevas. Ellos predican las malas noticias o las noticias viejas. En el caso de Gálatas, ¿verdad? Ellos predican no el evangelio, sino que cualquier otro mensaje. Es cierto, hermano, lo que decís. Así que le damos gloria al Señor por todo esto. Que el Señor les bendiga, mi hermano, que el Espíritu Santo esté esté clavando fondo estas enseñanzas en el corazón para que se queden enraizados en el corazón de cada uno de ustedes y así también puedan enseñar a otros, ¿sí? Que es muy importante. Estas verdades que recibimos del Señor, lo recibimos por gracia y hay que dar por gracia, de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, hermanos. Así que el Señor les bendiga. Hasta aquí la clase de hoy. Mañana voy a estar compartiendo el video para los que quieran volver a verlo. Y por favor, hermanos, lean el libro de Gálatas. Les animo. Van a leerlo con otro entendimiento ahora. Van a leerlo con con una mejor interpretación. Así que les pido, por favor, hagan eso, lean y que el Señor les bendiga, siga bendiciendo. Hasta luego, hermanos. Bendiciones para todos. Voy a cerrar la clase. Bendiciones a todos. Chao, chao.